La observación de patrones. Una vez logrado todo lo anterior, solo falta un paso más para iniciar la práctica de la meditación autoalusiva. Puesto que esta técnica implica la capacidad de algoritmización, la práctica de la autoalusión se fortalece si previamente a su instrumentación se realizan ejercicios algorítmicos. Estos ejercicios se describirán en este capítulo y consisten en la observación de patrones. La naturaleza ofrece una multitud de formas sostenidas por patrones, desde la hoja de un árbol, con la disposición de sus líneas, hasta las ondas regulares de las dunas arenosas y los patrones blanquecinos de las nubes. La observación de patrones consiste en atender sostenidamente cualquier objeto, tratando de descubrir entre sus formas alguna disposición regular que se constituya en patrón. Se podría iniciar el ejercicio observando atentamente una flor o una hoja de árbol. Mientras mayor sea el tiempo sostenido de observación y más patrones se logren descubrir, mejor. Las formas vegetales se pueden observar con el ojo desnudo o ayudándose de lupas o microscopios, dependiendo de las facilidades con las que se cuente y del propio interés. Cada vez que se identifica un patrón, se activa un algoritmo. El desarrollo algorítmico se produce cuando se logran identificar patrones que incrementan su complejidad. Por ello, una vez que se ha logrado observar detenida y mantenidamente el patrón de una hoja o la disposición regular de las partes de una flor, se recomienda proceder con disposiciones más complejas como podrían ser las formas de las nubes, de las superficies de los lagos o el mar, las formas de las rocas, etc. La observación de llamas y de sus formas representa una excelente práctica, sobre todo cuando se logran percibir patrones a partir de sus movimientos y morfologías complejas. La observación de patrones dinámicos y cambiantes fortalece la capacidad de decodificación algorítmica natural del sistema vivo e interactuante con el medio. Una de las prácticas de observación más utilizadas por los chamanes es la contemplación del cielo estrellado. Reconocer patrones estelares se recomienda ampliamente como preparación para la meditación autoalusiva. La meditación autoalusiva. Realizando todo lo anterior, estamos preparados para la práctica de la meditación autoalusiva. Se sugiere al meditador sentarse cómodamente en el lugar que ha escogido para todas las prácticas previas o en cualquier otro lugar tranquilo, ventilado y libre de insectos. Con los ojos cerrados y la espalda derecha, la meditación autoalusiva se inicia fortaleciendo la atención, concentrándose en la entrada y salida del aire a los pulmones durante la respiración. Esta debe ser rítmica, pausada y tranquila. Se continúa esta práctica de Anapana hasta lograr mantener la atención fija en los movimientos respiratorios y en las sensaciones provocadas por el aire al pasar por las narinas y penetrar en el organismo. Después, al salir de este, atendiendo todos los detalles del proceso. Una vez fortalecida la atención y sin que haya habido distracciones, de un solo movimiento respiratorio durante unos minutos, la atención se lleva hacia el vórtex o parte superior de la cabeza, para sentir allí las sensaciones corporales que existen en ese punto, y a partir de allí empezar a recorrer el cuerpo en la práctica de Vipassana. Tanto durante Anapana como Vipassana, a los pensamientos que puedan surgir durante la práctica ni se les reprime ni se les desvía. Simplemente se permite su acontecer libre observándolos con placidez, ecuanimidad y sin identificarse con ellos. El recorrido vipassánico corporal se continúa hasta lograr que no existan puntos ciegos en ninguna zona corporal. Cuando se llega a este punto y se puede recorrer todo el cuerpo sin bloqueos, se procede a ligar la respiración con el recorrido de la siguiente manera. Al inspirar se recorre el cuerpo desde los pies hasta la cabeza y al sacar el aire se recorre el cuerpo en sentido inverso. Este recorrido hacia arriba y hacia abajo en un ritmo respiratorio se continúa hasta empezar a sentir todo el cuerpo como una unidad.
En ese momento se interrumpe el recorrido dinámico y se observa todo el cuerpo como una unidad. Una práctica intermedia que ayuda a lograr esta observación de la unidad corporal es ir unificando parte por parte el cuerpo durante el recorrido inicial. Cuando se logra observar el cuerpo como una unidad, se añade a esta observación la contemplación simultánea de los movimientos respiratorios hasta lograr que el cuerpo y la respiración formen una nueva unidad de observación. Una vez logrado lo anterior, se procede a la observación de los contenidos de la mente. Para ello, momentáneamente se interrumpe la observación del cuerpo y de la respiración y se dirige la atención hacia la mente, observando sus contenidos. Se observan los pensamientos con ecuanimidad, sin identificarse con ellos, hasta lograr contemplar cómo se originan, se desarrollan y se desvanecen. Esta práctica se continúa hasta lograr percibir todos los contenidos mentales susceptibles de ser observados y su origen en el espejo luminoso de la mente. Cuando lo anterior se logra, entonces se añade a la observación de la mente la del cuerpo unificado y la de la respiración, logrando una nueva unidad del cuerpo, la mente y los movimientos respiratorios. Después de lo anterior, la atención se focaliza en las emociones, abandonando momentáneamente la observación de la unidad del cuerpo, la mente y la respiración. Las emociones se observan primero como tales sin hacer disección de sus componentes viscerales y vegetativos, y después poniendo atención a los cambios corporales que las acompañan. Cualquier emoción que surja espontáneamente es observada con ecuanimidad, sin juzgarla, analizarla o calificarla. De la misma forma en la que se deja fluir cualquier pensamiento sin represiones ni desviaciones, se dejan fluir las emociones hasta lograr observarlas junto con todos sus cambios corporales sin identificarse con ellas y estos. Una vez logrado lo anterior, se observan simultáneamente las emociones, sus cambios corporales, la mente y sus pensamientos, el cuerpo y la respiración en una nueva unidad que los incorpora a todos. A esta observación de la unidad de todos los componentes de la experiencia susceptibles de ser contemplados, se les denomina observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Obviamente, esta observación de la totalidad no es de la totalidad de todo el universo, sino únicamente de la que es posible realizar en el presente. La observación de la totalidad de uno mismo en el presente es la meditación autoalusiva en sus componentes. El siguiente paso en la técnica consiste en observar la resultante de la unión de todos los elementos de uno mismo en la sensación de mismidad o del sí mismo. Al igual que en la observación de las emociones como tales y en la observación disecada de los componentes corporales, viscerales y vegetativas que las acompañan, la contemplación autoalusiva de uno mismo consiste en la observación disecada de todos los componentes de la experiencia susceptibles de ser observados y de la observación de la resultante unificada. Se recomienda al meditador lograr una maestría en la observación de los componentes antes de intentar la observación del sí mismo unificado. Cuando la observación del sí mismo unificado se puede realizar en forma directa, conviene de vez en cuando hacer una cuidadosa revisión de los componentes de la experiencia, observándolos con el objeto de corregir y enriquecer los algoritmos de inclusión resultantes de la unificación. La meditación autoalusiva puede fortalecerse practicándola durante la vida cotidiana, sin necesidad de horarios especiales o de lugares apartados, incorporando en la observación no solamente los componentes que he indicado, sino también los elementos sensoriales y los preceptos visuales y auditivos. La meditación autoalusiva que incorpora el mundo visual y auditivo en la observación de la unidad aproxima al meditador a la observación de la realidad con mayúsculas, la cual es el verdadero objetivo y meta de la meditación autoalusiva. En la física contemporánea,
Al algoritmo que logra describir un sistema dinámico muy complejo se le llama atractor extraño. Si suponemos que en el cerebro existen atractores extraños, estos podrían considerarse como las guías del sistema durante el proceso autoelusivo. Imagínese el lector de uno de los momentos en los que el nombre de una persona se olvida momentáneamente y al quererlo recordar se tiene la sensación de que el nombre olvidado se encuentra, por así decirlo, en la punta de la lengua. De alguna manera, para la conciencia en busca del nombre, la sensación y la búsqueda parecerían estar guiadas precisamente por un atractor extraño. La búsqueda termina y el sistema llega a su equilibrio cuando el atractor extraño se convierte en el algoritmo del nombre recordado. Algo similar acontece en la meditación autoelusiva, en la cual debe suponerse la existencia de una guía o atractor extraño que literalmente atrae el sistema hacia la decodificación algorítmica, pero no de un nombre sino del estado total y real del sujeto en un presente determinado. Si no existiera esta guía atractiva, la autoalusión no sería posible. Es como si el sistema contuviera presente un estado de desarrollo futuro y atrajera hacia aquel a sí mismo. Puesto que el estado que se activa con la meditación autoelusiva es el del contacto con la realidad con mayúsculas, y ésta existe siempre, el atractor extraño que guía la autoalusión es esta realidad omnipresente, omniabarcante y omnisapiente. Esta realidad es la del observador. En el cristianismo esotérico, el observador se representa con un ojo en el interior de un triángulo. El triángulo representa la trilogía cristiana y el observador ojo es lo que unifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El secreto de la trilogía cristiana y lo que la unifica es el observador. Muchos de los linajes de los chamanes de México han incorporado este símbolo y lo veneran profundamente. En el hinduismo también existe una trilogía, la de Krishna, Vishnu y Shiva, el creador, el sostenedor y el destructor. Esta trilogía está contenida en el ser, Purusha, Atman, el cual es intocable y permanece inconmovible independientemente de los cambios que sufre el universo, es decir, ocupa un lugar similar al del observador. En la India se dice que al ser no lo quema el fuego, no lo moja el agua, ni ninguna arma puede herirlo. El objetivo de la meditación autoalusiva es precisamente el encuentro con la realidad del observador y el ser a través de la activación algorítmica de poder inclusivo incrementado. Como hemos visto, esta técnica consiste en observar la totalidad de uno mismo en el presente. Esta totalidad es unidad de todos los procesos que coexisten en un determinado instante. Con la práctica constante, esta observación de la totalidad de uno mismo se logra sin esfuerzo. La autoalusión es la observación del estado característico desde una perspectiva libre de identificaciones. Es un verse a sí mismo desde una postura trascendente y simultáneamente neutra. En este verse, el sujeto se acerca a sí mismo libre de contenidos porque la observación no es intelectual o incluso lógica, sino más bien directa y total. Como ya vimos, para lograr la unificación se procede poco a poco uniendo varios aspectos. Primero de todas las sensaciones corporales, después de los pensamientos y emociones. En otras palabras, primero se procede con la técnica de Anapana y Vipassana hasta lograr la unificación de la imagen corporal. Después se procede a hacer lo mismo con los pensamientos e ideas hasta incorporar en la misma unidad todos los componentes emocionales del presente. La unificación de todas las experiencias en una sola produce la sensación de identidad de la totalidad de uno mismo en el presente. Esta sensación yoica es el contenido de la autoalusión, en la que el yo del presente se procede a observar. Con la práctica se hace innecesaria la unificación paulatina de todas las esferas de experiencias porque el meditador se vuelve capaz de identificar su mismidad y observarla directamente. La meditación autoalusiva permanente y sin límite. Cuando se logra autoaludir sin secuencias intermedias,
El siguiente paso en la práctica es mantener la observación autoelusiva en forma permanente. Para ello es necesario fortalecer la atención focalizada que impida la distracción y mantenga la observación durante la vida cotidiana. La meditación autoelusiva no debe confundirse con una contemplación analítica o una activación del pensamiento crítico y de los juicios. El meditador autoelusivo permanente siempre recuerda quién es él y permanece alerta evitando identificarse con los contenidos de su experiencia. Simplemente se observa a sí mismo autoaludiéndose. Cuando se logra autoaludir, la experiencia de mismidad se transforma. En la física contemporánea se sabe que el observador participa y modifica sus objetos de observación. De la misma forma, el sujeto que observa la totalidad de sí mismo en el presente transforma esta totalidad, puesto que incorpora en ella el nuevo elemento de su autoalusión. La nueva totalidad del sí mismo así obtenida se puede volver a observar autoaludiéndola. Esta nueva autoalusión vuelve a modificar la totalidad y así sucesivamente. Cuando la meditación autoalusiva se continúa en este proceso dinámico de autoalusión sostenida, se le denomina sin límite. La meditación autoalusiva permanente, sin límite, se puede continuar hasta el momento en el que el sistema no logre unificarse en una nueva sensación de mismidad algoritmizable y por tanto susceptible de ser observada y autoaludida. La algoritmización de la totalidad del presente es la sensación de mismidad yoica. 2 o 3 autoalusiones de la yoicidad transformada pueden llevar al sistema a una densidad informacional de tan grande calibre que la decantación de su algoritmo necesita un tiempo relativamente largo para lograrse. Si durante esta búsqueda algorítmica se mantiene la observación más tarde o más temprano, el sujeto podrá unificarse en una sensación de yoicidad susceptible de ser observada. Llega un momento en el cual la meditación autoalusiva permanente, sin límites, lleva al sujeto a colocarse en su propia identidad en unidad con el resto. En conclusión, la meditación autoalusiva permanente y sin límite es la capacidad de observar la totalidad de uno mismo en todo instante sin identificaciones con cualquiera de sus contenidos, manteniendo y recordando la realidad con mayúsculas. Consideraciones finales. No existe límite para la observación. Inclusive en los momentos en los que no es posible autoaludir, se puede observar esta incapacidad. Es posible observar la propia confusión y contemplar el propio olvido. Aún en los instantes de máximo vacío o de depresión profunda, el observador se mantiene. La capacidad de recordar que siempre se puede observar es la capacidad de mantener un estado de optimismo, fe y esperanza en la vida y su sentido. Por más terrible que pueda ser un sufrimiento mental, por más profunda que pueda llegar a ser la confusión, el desagrado o la pena, el observador se mantiene puro, intocado y totalmente autosuficiente en su capacidad. La existencia del observador es el fundamento de la fe verdadera. La última consideración que me atrevo a sugerir antes de finalizar este libro es la recomendación de recordar que se puede observar. El fortalecimiento de esta memoria y su aplicación en todo momento asegurará que cualquier ser humano se vuelva cada vez más dueño de sí mismo, optimista y sabedor de que siempre existe un siguiente paso.